Ahora continuamos con la licenciada Marcela Baltazar, que ella es socióloga y nos va a plantear precisamente, nos va a plantear todo lo que es la parte social de las implicaciones del aborto. Adelante, Marcela. Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve en mi participación. Como ya vimos, tanto este, con el médico legista, con la química farmacobióloga y en ese momento con la ginecobstetra, bueno, hay muchas implicaciones alrededor, alrededor de la mujer, pero también hay implicaciones a nivel social de esta parte que tiene que ver con el aborto. Seguramente, nosotros en muchos sentidos tanto en las redes sociales como en los periódicos, en el radio, hemos visto por ahí a las mujeres con pañuelos verdes, hemos visto a mujeres con pañuelos morados, hemos visto a mujeres con pañuelos naranjas, y pareciera que, bueno, todas estas mujeres están luchando por los derechos, no solo de ellas como mujeres, sino por los derechos de todas las mujeres que estamos presentes en la humanidad. Entonces, a mí me gustaría partir desde cómo a través del uso del lenguaje, pero sobre todo de la manipulación de este lenguaje, esta manipulación del lenguaje se ha convertido en un impulsor hacia la legalización del aborto. ¿Y por qué hablo de manipulación del lenguaje? Bueno, cuando yo utilizo las palabras en un sentido no correcto o no le doy la connotación correcta, entonces esa manipulación del lenguaje, ese uso inadecuado de las palabras, me va a ayudar a manipular también a las personas, pero sobre todo va a contribuir a que las personas nos alejemos de conocer la verdad, pero también nos alejemos de construir o de ser capaces de construir una postura crítica frente a lo que me están proponiendo. Y entonces ahí estoy frente a esa aceptación por miedo o por temor a ser rechazado, o bien a ser visto como una persona con altos prejuicios morales o con altos prejuicios religiosos o con algún tipo de prejuicio social respecto a un tema, en este caso el aborto, pero así como sucede con el aborto, pues lo mismo sucede en torno al divorcio, lo mismo sucede en torno al derecho de yo proveer la educación sexual a mis hijos, al derecho a yo decidir sobre de qué forma y en qué manera voy a educar a mis hijos, no solamente en la parte sexual, sino también en la parte relacionada con la formación en valores. Para esto, la manipulación del lenguaje, nos dice un escritor español, Alfonso López Quintas, lo que utiliza el manipulador, es decir, lo que utiliza la persona que está haciendo un uso, una manipulación de este lenguaje, lo que usan son talismanes. ¿Qué es un talismán? Bueno, pues un talismán es una palabra, una frase que me va a atraer, ¿sí? Primero como persona, pero que después va a atraer a un grupo en su conjunto. En el caso de las sociedades occidentales, pues esta palabra talismán es la palabra libertad, ¿sí? Esa es la palabra talismán. Entonces, por ahí, hay una frase que me gustaría compartirles, dice, la mujer tiene un cuerpo y hay que darle libertad para disponer de ese cuerpo y de cuanto en él acontezca, ¿sí? Estas palabras fueron utilizadas por un ministro en España hace algunos años, cuando se empezaba la discusión en España acerca de la legalización del aborto. Y aquí, en esta frase o en este enunciado, pues hay dos cuestiones que nos hablan de esa manipulación del lenguaje. En un primer momento, ¿sí? La mujer no tiene un cuerpo, ni el hombre ni la mujer poseemos un cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos seres corpóreos, es decir, el cuerpo no es algo que sea de nuestra posesión, no es un objeto. Por lo tanto, pues no es algo que esté separado de mí. Yo mismo, en mí mismo, soy un ser corpóreo. Por lo tanto, no lo puedo poseer, ¿sí? Y lo mismo sucede en relación con el uso de la palabra aborto. Cuando en la legislación matizan esta palabra aborto, matizan este delito
que como decía al principio de este panel, como decía el médico legista, cuando no lo relacionamos con esta palabra punitiva en el ámbito penal, cuando no lo relacionamos con esta palabra punitiva, entonces lo que se hace es cambiar la palabra aborto, ¿sí? Y convertirla en interrupción legal del aborto, mejor conocido por sus siglas como ILE. Y de esta manera es como está establecido en el Código Penal de la Ciudad de México. Una vez que se legaliza el aborto, por un lado se habla de una definición de lo que es el aborto, ¿sí? De lo que es el aborto, y el aborto es, para el Código Penal de la Ciudad de México, el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación, ¿sí? Ahí ya es punible, ahí ya es imputable, ahí ya puedes obtener una pena de cárcel. Mientras que la interrupción legal del embarazo, o ILE, es un procedimiento médico que tiene como finalidad interrumpir la gestación, ya sea a través del uso de medicamentos o bien de algunos métodos quirúrgicos, como los que nos comentaba la doctora Raquel, atendiendo al derecho a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, se fijan, en la misma definición, pues, nuevamente se utiliza este talismán, la palabra libertad. Puede realizarse hasta la 12ª semana con 6 días de gestación. ¿Cuántos estados de la República Mexicana hoy en la actualidad han legalizado el aborto? Pues son 2 estados básicamente, la Ciudad de México, que lo legalizó desde el año 2007, y Oaxaca, que lo acaba de legalizar hace 2 años, en el 2019. ¿Cuáles son los estados donde las causales por las cuales puedes acceder a un aborto legal son menores? Pues también son 2 estados, el estado de Querétaro y el estado de Guanajuato. Vamos a ver ahora algunas estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en relación a los abortos que se han practicado desde la aprobación del aborto legal en abril de 2007 hasta el 31 de marzo del año que estamos en curso. Hay uno de los argumentos que utilizan las personas que están a favor de la aprobación del aborto legal es que, hay una alta tasa de mortalidad materna, relacionada con la práctica de abortos ilegales o de abortos clandestinos. Hay otra teoría o otra hipótesis de ellas que nos habla de que si legalizamos el aborto, pues los abortos van a disminuir. Y también existen ciertas teorías que nos hablan de que la mayor parte de los abortos ilegales o clandestinos que se practican, pues se practican en mujeres cuya preparación académica o preparación educativa es muy baja, es decir, estamos hablando de mujeres que apenas llegan a culminar la primaria, o también de mujeres en grupos de edad muy jóvenes, donde no tienen la posibilidad o la madurez física o psicológica para recibir a un hijo. Entonces, si se fijan, en el 2017 se inició con 4,799 abortos, ¿sí? Esa cifra, el año en el que más abortos se practicaron fue en el año 2013, con 20,765 abortos, y bueno, en lo que va de este año, que esta información es de prácticamente 3 meses, estamos hablando de 2,612 abortos en total en todos estos años, desde el 2017 hasta el 2021, que estamos hablando de 14 años, estamos hablando de 234,513 abortos que se han practicado de manera legal en las diferentes clínicas, ya sean del sistema público de la Ciudad de México o del sistema privado, como interrupciones legales del embarazo, ¿sí? Por grupo de edad podemos observar que el 45,9% se encuentra en la población entre 18 y 24 años de edad, el 23,6%, que son los dos más representativos, entre 25 y 29 años de edad,
Y luego, en relación con la preparación o el nivel académico, pues encontramos que el 42% de las mujeres que se practican un aborto tienen un nivel de preparatoria y el 31% tienen un nivel de secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas personas, estas mujeres, son personas que ya a través de su educación formal en algún momento tuvieron que haber tenido algún conocimiento acerca de lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. ¿Sí? Entonces, aquí, hasta este momento, este es como mi punto de entrada, cómo a través de la manipulación del lenguaje nos están invitando a hacer verdad algo que en la realidad no lo es. Y ese sería el primer impacto que nos llevamos primero como individuos, pero que después lo reflejamos y lo vemos al interior de nuestra sociedad. Cómo dejamos de un lado las personas esa búsqueda del conocimiento verdadero y también dejamos de un lado esa búsqueda del pensamiento crítico frente a este tipo de posturas, ¿sí? Otra parte importante en relación con la parte social, pues tiene que ver con que el aborto se ve como un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y entonces, en estas mujeres que les decía al principio, que vemos con pañuelos verdes, pues de repente por ahí traen ellas eslogans que nos hablan, este es mi cuerpo y yo tengo derecho a decidir sobre él. Al respecto, hay una escritora española que se llama Nuria Chinchilla, que nos habla acerca de cómo la familia es el principal eslabón o la principal piedra de anclaje del ecosistema humano. Y nos dice que en la actualidad esta familia es una entidad que se está debilitando, ¿sí? Donde no se está desarrollando realmente el capital humano, pero tampoco el capital social. Este capital social entendido como la capacidad que tenemos las personas de comprometernos y de generar vínculos, estables. En este sentido, me gustaría recordar una palabra que utiliza Aristóteles, el son politikon, haciendo referencia a que los hombres somos animales sociales, ¿sí? Igual hay algunas sociedades o agrupaciones de animales que también son animales sociales, pero la diferencia entre el Homo sapiens y el resto de los animales es que nosotros, además de ser seres sociales, somos seres políticos. Entendido esta parte de ser seres políticos como aquello que se desarrolla única y exclusivamente al interior de la convivencia en sociedad, es decir, a través del proceso de socialización. Y hay 3 síntomas que nos muestran cómo se observa o cómo se da esta debilidad del ecosistema familiar en relación con la familia, con estas familias débiles. Primero, se generan vínculos frágiles. Aquí hay una renuencia a comprometernos porque el compromiso va a limitar la libertad personal de cada una de las personas, ya sea hombres o mujeres. Esto lleva consigo un aumento en los índices de divorcio, ¿sí? Si nosotros revisamos ahorita los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2021 y nos vamos a la parte de estado civil de las personas, podemos observar que en el estado de Guanajuato los divorcios se aumentaron de una manera exorbitante. Y si nos vamos también a los registros administrativos de cuántos matrimonios se dan a lo largo de un año en el estado de Guanajuato y cuántos divorcios se dan, pues también nos vamos a encontrar con una triste realidad en cuestión de estadística. El segundo síntoma es padres ausentes. Los padres abdican a sus responsabilidades, la educación se reduce a un entrenamiento y los niños quedan en manos del sistema social. ¿Cuál es el sistema social? La escuela. ¿Qué otra parte es el sistema social? Pues la televisión, las redes sociales, todos esos impactos que reciben los niños de manera cotidiana y ante los cuales los padres, como están tan ocupados en su realización profesional, ocupados en su trabajo, no son capaces de desenchufarse de esto, entonces abdican a la responsabilidad de educar y de convivir de manera, pues de manera cálida y demostrar esta calidez, este amor y este proceso de socialización hacia sus hijos. Y el tercer síntoma, pues, es la violencia familiar. Por ahí, la química comentaba que uno de los trastornos o una de las consecuencias de los abortos, pues tiene que ver con la ira,
¿sí? Muchas veces esta ira, en el caso de las mujeres que abortan, esta ira se muestra a través del ejercicio de la violencia. Si son mujeres que ya tuvieron algún hijo, esta violencia la ejercerán sobre ese hijo que tienen, y en caso de que no, de que sea su primer embarazo y que no hayan tenido que no, en ese momento no tengan hijos y que después busquen tener un hijo y que les sea difícil concebir nuevamente a un hijo, pues se verá como esta violencia hacia sí mismas y en ocasiones también hacia la pareja con la que buscan procrear un hijo. La socialización va desapareciendo combinada con la aceptación de este comportamiento agresivo, donde algunos de los miembros resultan ser inconvenientes y contrarios a los intereses personales y laborales, porque además limitan mi libertad personal. Entonces ahí tenemos pues a los padres que en muchas ocasiones somos violentos en relación con los hijos, o bien también ya hay presencia, por ejemplo, de hijos que no son capaces de pues de tolerar esta limitación o este límite, y lo que quieren es propiamente ejercer su libertad, más bien entendida como un libertinaje, haciendo su voluntad. Entonces, esto genera un ciclo o un círculo de violencia al interior de la familia. ¿Qué sucede con el individuo que está dentro de esta familia? Con ese individuo, esa persona individual, esa persona solita, que en algún momento de la vida, primero en este grupo social primario que es la familia, tendrá que salir al resto de los grupos sociales y tendrá que salir a esa sociedad con lo que es como persona, pero también con aquellos valores y aquellos fundamentos que ha adquirido en su familia. Esto trae como resultado personas descentradas y reactivas ante las demandas del entorno, lo que genera las siguientes tres situaciones. Primero, la persona va a tener relaciones pobres o bien relaciones infrecuentes. Dos, va a tener referentes modernos como es la moda, el lujo y el placer. Al final de la charla del matrimonio de Hilda y de Omar, creo el nombre de su esposo, del arquitecto, pues ellos nos hablaban un poco acerca de esto, ¿no? De la moda, de lujo, del hashtag, bueno, se refiere a esta parte. Y por último, pues el nacimiento de nuevas enfermedades, tanto físicas como mentales. En relación con en esta parte de las relaciones pobres e infrecuentes, bueno, aquí nos enfrentamos a un fenómeno que es el individualismo. Este fenómeno del individualismo lo venimos arrastrando como sociedad, sobre todo las sociedades occidentales, lo venimos arrastrando desde la época de la Ilustración, ¿sí? Pero pareciera que en lugar de alejarnos de este individualismo, cada vez como que compramos más la idea que esa es la mejor forma de llevar nuestra vida. Esto lleva a infravalorar la capacidad de relación humana y a olvidar esta parte que les decía, ¿no? Que somos un son politicón, es decir, que nos hacemos personas al momento de socializar y al momento de estar en comunidad. Después, estos preferentes modernos, la moda, el placer, el lujo, bueno, hacen referencia a que los individuos se reducen a ser individuos que viven para el consumo, que viven para consumir. Entonces entramos en una sociedad, nuevamente en una sociedad occidental que está enfocada al consumismo, ¿sí? Y aquí, en este sentido, pues nacen nuevos marginados sociales, que son todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a esos bienes y por lo tanto no son consideradas ni famosas, ni exitosas, ni que puedan obtener o tener acceso a ciertos bienes que te generan la riqueza. Y por lo tanto, pues se van creando identidades falsas o unidimensionales. Y aquí juegan un papel muy, muy importante todas las redes sociales, ¿sí? Todas las redes sociales, como a través de estas redes sociales, pues a veces no solamente las fake news, sino también estas identidades falsas donde tú estás hablando solamente, estás preocupado en el yo, en el mí y en el mí, me, conmigo, ¿sí? Y por último, en esta parte también del placer, pues también nos encontramos frente a una persona que es altamente hedonista, ¿sí? Donde no se ve la sexualidad como una parte propia de la persona, ¿sí? Las personas somos, pues, seres sexuados, somos hombres o somos mujeres, somos seres sexuados, y por lo tanto, el ejercicio de mi sexualidad
sí es un derecho, tengo derecho a ejercer mi sexualidad, pero lo tengo que hacer con responsabilidad. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad de autocontrolarme, esto me va a afectar a mí, pero también afecta a las personas que me rodean. Y en este sentido, bueno, el método Billings es una propuesta que me habla, sí, de un autocontrol, pero de un autocontrol que se maneja a través del ejercicio de la voluntad de la persona. ¿Y qué es lo que se encuentra en la voluntad? Pues aquello que mueve mi voluntad es aquello que yo valoro. Entonces, si yo quiero ejercer mi sexualidad de una manera responsable, pues tendré un autocontrol sobre mi persona. Y entonces podré detenerme y decir, bueno, en este momento, como pareja, no quiero o no deseo o no me gustaría de quedar embarazada, entonces me espero, me pongo a hacer alguna otra actividad y no busco el encuentro sexual porque estoy consciente de que cualquier encuentro sexual, ¿sí? Puede, pues, terminar en un embarazo, ¿sí? Y en este sentido, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes a veces ven como desvinculada esta parte de su sexualidad, ¿sí? Ven a la sexualidad solamente como algo que me genera placer, que me genera satisfacción, ¿sí? Momentánea, por supuesto, un placer y una satisfacción momentánea, pero no ven a esa sexualidad con la responsabilidad. ¿Y de qué manera, pues, este tipo de asociaciones proabortistas o bien asociaciones a favor del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, de qué manera lo manejan? Bueno, pues te dicen, mira, tú no te preocupes, existen estos métodos anticonceptivos, desde los de barrera hasta la píldora del día siguiente que comentaba la doctora Barrel. Raquel, tú no te preocupes, mira, tú haces esto y no pasa nada y no te va a pasar nada y no sucede nada, tú disfruta y, como diría una amiguita mía, dale a tu cuerpo alegría Macarena y no te preocupes por lo que puede suceder después. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso y estás ejerciendo tu libertad, pero es una libertad donde yo no estoy siendo responsable de las decisiones que voy tomando. Entonces, esto es a nivel individual, pero cuando lo viralizamos o cuando todas las personas nos comportamos de esa manera, pues llega a haber efectos a nivel social. Y por último, el surgimiento de nuevas enfermedades físicas y mentales. Las personas estas personas descentradas están muy enfocadas en el emotivismo, lo que nos lleva a relaciones sin compromiso y a tomar decisiones teniendo en cuenta como único criterio el sentimiento. Aquí se ignora el amor entendido como un acto de la voluntad, y esto se reduce solamente al placer. Si yo siento placer, entonces continuar en esta relación. En el momento de que no haya placer, me retiro de la relación, ¿sí? Ya no me interesa, pero tampoco me interesa lo que sucede con la otra persona. Y en este sentido, pues esto nos lleva a un alto índice, tanto de personas, de mujeres que se provocan o que son, que han sido o que se han practicado un aborto, todos los desenlaces que nos comentaba la química, pero también nos lleva a un alto consumo de drogas, nos lleva a adicciones, nos lleva a intentos o a suicidios. ¿Por qué? Porque la persona está descentrada de lo que es como persona, ¿sí? Entonces, estos efectos, les decía, son a nivel individual, pero como nosotros somos seres sociales por naturaleza, a través del proceso de socialización, la sociedad va tomando el pulso de estos efectos y entonces nos encontramos con jóvenes, con personas que lo único que buscan es esto, el placer, el individualismo, el mime, yo conmigo, y cómo a través de este uso del lenguaje empezamos a bajar o podemos comprender de una manera más clara qué es lo que quiere hacer la ideología de género en relación con con esta interrupción legal del aborto. Voy a compartirles así muy rápido, ¿sí? Muy rápido un video, es un video muy cortito. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent, non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents.
On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Ahora sí. Listo, ya. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Marce. Creo que fue muy interesante, sobre todo ver la parte social de lo que es las implicaciones y cómo llega a afectar precisamente todo esta situación de lo que es el aborto, ¿no?